Les invito, hermanos, a continuar hoy en la carta a los Colosenses. Estamos todavía en el capítulo 1 y vamos a leer ahora los versículos 9 al 14. Seguramente que ustedes suelen notar que comenzamos siempre con versículos que ya habíamos leído, por lo menos los últimos que leímos del domingo anterior. Y eso es para darle un poco de contexto y sentido, porque la palabra va enlazada, ¿verdad? No son proverbios los que estamos leyendo, sino que es un mensaje, instrucción, y son temas que está tratando. Así que vamos a leer ahora los versículos 9 al 14 de Colosenses capítulo 1. Y dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En el versículo 9, por lo cual también no cesamos de orar, y en el versículo 10 dice por qué, o sea, cuál era el propósito de estar orando. Eso es lo que hasta ahí habíamos visto el domingo pasado, y el propósito era para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué más es el producto o lo que busca con esta oración incesante, que es, como habíamos dicho, una de las dos cosas principales que hacen los ministros del Evangelio? La palabra de Dios nos muestra que la oración, el dedicarse a la oración y a la enseñanza de la palabra, es el trabajo principal de un ministro a partir mismo en la era cristiana ya, de los apóstoles. ¿Se acuerdan que para eso se eligieron lo que conocemos como los primeros diáconos, ¿verdad? Dijeron los apóstoles: nosotros no podemos estar ocupándonos de atender todas las cuestiones. Vamos a elijan ustedes hombres llenos del Espíritu Santo que se ocupen de estas cosas, y así nosotros podemos seguir ocupándonos de la oración y de la palabra. Pero así también era en los tiempos ya más antiguos. Samuel también decía que ese era su oficio principal, ¿verdad? Aunque ustedes ya eligieron un rey, yo voy a seguir ocupándome de orar, de orar por ustedes. Así que ora él, está orando, pedir al Señor, dice, incesantemente. Y hoy vamos a ocuparnos de esto. Lo que sigue a llevar fruto en toda buena obra es fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aquí vamos a hacer nuestra primera parada. Que sean ustedes fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Podemos ver aquí un poco la descripción
de cómo quiere el Espíritu Santo que sea un creyente que crece y que está dando frutos. Podríamos decir esto, y yo suelo decir de esa manera, cuando en los pedidos de oración se pide por diferentes motivos, se pide por la salud, se pide por trabajo y por cuestiones así específicas que está muy bien hacer, ¿verdad? Yo no digo que no esté bien hacer, está bien. Sin embargo, considero mi deber, porque leo así en las Escrituras, que las oraciones de los apóstoles, las oraciones de los que estaban ministrando la palabra a la iglesia, eran principalmente de este contenido. Pero yo no suelo decir así como formula aquí Pablo, yo no suelo decir para que sean fortalecidos con todo poder, para paciencia y longanimidad, no suelo decir así. Digo de una manera más, sería más simple o más coloquial. Suelo pedir, seguramente ustedes se acuerdan, orar por el crecimiento, ¿verdad? Por crecimiento. O podríamos agregar y decir para que perseveremos en el camino, porque eso es lo que dice aquí con estas palabras, vamos a estar mostrando. O sea, aquí ora por crecimiento, ora por perseverancia en el camino y ora para que tengamos un corazón agradecido. Con otras palabras, la persona que está creciendo, por eso digo, es lo mismo con otras palabras, con un desarrollo un poco más detallado. La persona que está creciendo es una persona que está dando fruto, es alguien que se llena de la sabiduría e inteligencia espiritual. Por ese tiempo, que más o menos entre los años 60 y 62 después de Cristo se escribió esta carta, ya no eran los primeros años de la predicación. Los primeros años sería entre los años 33, 40, 45, los primeros años de la predicación. Había un tipo de manifestación que ya había sido anunciado por el Señor Jesucristo, y yo tengo 3 pasajes anotados aquí para mostrar eso. Quizás lea uno, tal vez 2, pero habla de eso. Aquí ya no se trata de que el Espíritu se manifieste mostrando aquellas cosas que mostraba al principio. Por eso aquí pide que sean llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que pasaba al principio de la vida de la iglesia? Vamos a mirar Marcos capítulo 16, versículo 20. San Marcos capítulo 16. O sea, es exactamente el último versículo del Evangelio de Marcos. Y dice, y ellos, está hablando de los apóstoles, saliendo predicaron en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Cuáles eran esas señales? Eran las señales que un poquitito antes el Señor les dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí no está hablando de todos los que crean a través de los siglos, está hablando de los que creen entre aquellos que estaban ahí en el momento de su ascensión, porque dice la palabra un poquitito antes, y también eso podemos leer en el Evangelio de Mateo, que entre ellos todavía había gente que dudaba.
Increíble, ¿verdad? Nos parece increíble a nosotros, pero es lo que dice la palabra. En el versículo 14 de Marcos 16 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto crucificado. Y no voy a leer ya el que está en el Evangelio de Mateo, pero él les dijo: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué les iban a seguir estas señales? Porque eran las señales con las que iba a testificar el Espíritu Santo a favor de ellos, dando un certificado de genuinidad. No sé si está bien la palabra. Del mensaje. El Espíritu testificaba a favor de ese mensaje. Hechos de los Apóstoles también, capítulo 14, versículo 3, en el libro de los Hechos 14, versículo 3, leemos así, dice: están Pablo y Bernabé predicando en Iconio, y dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y el otro versículo que ustedes pueden mirar ahora está en Hebreos capítulo 2, versículo 4. ¿Qué eran estas señales? Principalmente eran las señales de los apóstoles. Era lo que el Señor les dijo, que les iba a acompañar con estas señales en el tiempo de la naciente iglesia, en los primeros años de la predicación. Lo que sucede después, a medida que la iglesia ya comenzó a crecer, a extenderse por todo el mundo conocido en esa época, el Espíritu Santo comienza a obrar de esta manera, que leemos también en las cartas. Dice: manifiestas son las obras de la carne, ustedes ya saben cuáles son, y también los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, ¿verdad? Y eso que leemos, esos son los frutos del Espíritu Santo por los cuales se conoce al verdadero Hijo de Dios, por los cuales se conoce también la iglesia, así como Jesús había dicho: la gente va a saber que ustedes son mis discípulos cuando vea cómo ustedes se aman entre ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la manera en que se muestra el rostro de un cristiano convertido a Cristo. No es por aquellas manifestaciones que tuvieron su propósito y su tiempo. Por eso es que pide estas cosas para los creyentes: que sean fortalecidos con todo poder, conforme al poder, eso es la potencia de la gloria de Dios, para toda paciencia y longanimidad, dice. ¿Qué quiere decir esto de paciencia y longanimidad? Podríamos decir: para que estén firmes y constantes en el camino que tienen que andar por la fe en Cristo. Para que estén firmes, constantes, para toda paciencia y longanimidad. Eso quiere decir entereza, ánimo en las pruebas, resistencia, como una carrera larga así, en la que hace falta resistencia, ¿verdad? Porque podemos cansarnos por el camino, podemos querer abandonar, como muchos abandonan. Seguramente que ustedes conocen, y es triste, pero conocemos a muchos hermanos, muchos de ellos incluso fueron, como dice Pablo, heraldos, iban a la cabeza. Eran los que portaban el estandarte, ¿verdad? Y después les vemos que se quedaron por el camino. Se quedaron vencidos por las pruebas, no resistieron, no aguantaron.
Strong en el diccionario bíblico dice también, hablando de esta palabra, longanimidad, dice aguante esperanzado. Es entonces ánimo, paciencia, resistencia, aguante esperanzado, porque la vida de un seguidor de Cristo está llena de pruebas y eso es lo que se necesita en la vida cristiana. No la manifestación del Espíritu Santo en la vida de un creyente le permite vivir de esta manera. Vivir con entereza, vivir con aguante, con resistencia en las pruebas. Un aguante esperanzador, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor también, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria que en ustedes se va a manifestar, ¿verdad? Así que las pruebas de este tiempo son por un tiempo. Pedro dice también, por un tiempo tengamos que pasar por diversas pruebas. La esperanza en las promesas del Señor, que son completamente ciertas y absolutamente seguras, nos alientan para seguir, ¿verdad? Así es. Entonces, la oración que el Espíritu le inspira a Pablo es para esto, para que estemos firmes con el poder que Dios nos da, con la potencia de su gloria para tener toda paciencia y longanimidad. Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción. Esas cosas ya se nos anuncia, nos anunció el Señor, el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Otro versículo en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5 también. Yo voy citando y a veces una parte del versículo nomás, que es la parte que quiero destacar. Segunda Timoteo 4, 5, Pablo le dice a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Otra vez hablando de aflicciones, porque eso es propio de todos los que quieren vivir la vida cristiana en serio, los que quieren vivir piadosamente y se van a sufrir persecución. Primera Tesalonicenses 3:4 también, Pablo recuerda lo que había sido su propia experiencia. Primera Tesalonicenses 3:4 dice, estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones como ha acontecido. Y en el Antiguo Testamento tenemos otro, solamente para muestra estos pocos versículos, Salmos 34, versículo 19. Dice, Salmos 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. La paciencia y longanimidad son tan necesarias para el vivir cristiano y están de hecho en ese racimo que es el fruto del Espíritu Santo. Son frutos, evidencias de la obra del Espíritu en los creyentes, en los miembros de la iglesia y en la iglesia misma. En la iglesia misma digo porque en el Apocalipsis, en las cartas a las iglesias, ustedes saben, hace un tiempo también leíamos y teníamos como base de los mensajes los domingos el libro de Apocalipsis. Y en las cartas a las iglesias hay elogios a las cosas que estaban haciendo bien las iglesias y hay reproche, ¿verdad? Hay elogios y hay reproche. Entre los elogios que más encontramos, por ejemplo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, a la iglesia de Éfeso, el Señor le dice, yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia. En el versículo 3 le dice, y has sufrido y has tenido paciencia. A Tiatira, a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2:19, le dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa es una marca de la verdadera iglesia. Sin embargo, el tema de hacer milagros, esas cosas, no es. ¿Por qué les digo eso? Porque creo que está en los evangelios de Marcos, de Mateo también, y ustedes conocen, no les voy a llevar ahí ahora. Cuando dice que se va a cerrar la puerta y muchos le van a golpear y le van a decir, porque se van a quedar afuera, dice. Y le van a decir, Señor, bro, ¿verdad? Nosotros estábamos ahí haciendo milagros y después, y el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, no les conozco. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que realmente identifica y en qué cosas el Señor quiere que crezcan sus hijos y la iglesia. Que es lo que realmente tiene que marcar a la vida de un creyente y cuáles son los frutos del Espíritu, de una persona llena del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que tampoco es el ser prosperados en cosas que perecen. Eso tampoco es identificador o marca de que alguien realmente está en el camino del Señor. ¿Por qué les digo eso? Porque alguna vez ustedes pueden escuchar también, yo ya oí, por eso les advierto que puede pasar, y a lo mejor ustedes también, ¿verdad? De alguien que dice que a vos te pasan cosas justamente porque vos no estás, porque al Señor no le agrada tu vida, por ejemplo, ¿verdad? O no le agrada tu doctrina o algo así. El Señor nunca prometió a sus hijos que si les servían bien, Él les iba a prosperar económicamente y que les iba a dar carros, autos nuevos, estancias nuevas, que iba a aumentar su hato de ganado, que iba a tener más cabezas de ganado y cosas como esa, que eso no es marca que identifica al cristiano. Puede pasar, claro, el Señor tiene muchos siervos a quienes Él le prospera según su voluntad. Y más todavía si es una persona que tiene un corazón dadivoso. Porque el Señor, entre los dones del Espíritu Santo, también habla del que da. Sí, el que da, que dé con liberalidad, dice. El que reparte. Así que el Señor escoge a quienes Él quiere para eso, y al que quiere poner en estrechez. Y esto hay más. Pablo mismo cuenta en la carta a los Filipenses que él por tiempos tenía abundancia y por tiempos tenía estrechez. Y decía él, en todo he aprendido a andar. Sí, con abundancia, con estrechez, he aprendido a andar y a dar gracias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. Sí, Cristo, el Señor le fortalecía, justamente. Seré afligido en diversas pruebas, dice el Señor, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Pablo no oraba para que no pasaran por pruebas y aflicciones, sino para que sean fortalecidos para toda paciencia y longanimidad. Y en el versículo 12, ahí volvemos a Colosenses, ahí dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto es un
todo que hace al carácter de un cristiano que crece. Así es como se ve un cristiano que está creciendo. ¿Qué tiene? Tiene paciencia en las pruebas, tiene gozo y da gracias. Está mirando y viendo por la fe lo que la palabra de Dios dice, las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales y las cosas que no se ven son eternas. Entonces el Hijo de Dios aprende a mirar, a poner su mirada en las cosas, en las promesas, aquellas cosas que espera. Y, o sea, las cosas que se espera es lo que constituye nuestra esperanza. ¿Y por qué esperamos? Porque el Señor prometió. Y lo que esperamos no vemos, ¿verdad? Porque lo que se ve ya no es esperanza, dice el Señor. ¿Qué es lo que... ¿Por qué damos gracias? ¿Por qué damos gracias? Y aquí vamos a ver en los versículos que siguen. Damos gracias por las cosas que Dios ya hizo en nosotros por medio de Jesucristo y que son parte de la herencia que esperamos. Aquí vamos a leer, o sea, vamos a volver a leer versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto tiene relación con aquello por lo cual damos gracias, con gozo dando gracias, dice en el versículo 12, porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz y nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos hizo aptos porque nosotros no éramos aptos, entonces Él nos hizo aptos, nosotros no calificábamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos muertos en el pecado, alejados, enemistados con Dios, y Dios hizo la paz con nosotros, poniendo a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Cristo se hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él, y entonces en Él somos aceptados como hijos de Dios. Y como hijos tenemos los derechos por gracia de Dios, derecho a la herencia con Cristo. En 1 de Pedro 1:4, Pedro dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Esa es la herencia de los santos en luz que aquí dice. Los santos, los escogidos por gracia para ser de Cristo, apartados del mundo. Dando gracias también, aquí dice, porque en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y voy a retroceder un poquitito para decir algo respecto a esto del poder de las tinieblas. Él dice que nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Esto habla de algo que ya sucedió, pero que en lo cual seguimos creciendo y tomando posesión de eso que el Señor nos ha dado. ¿Qué es lo que Él ya hizo por nosotros? Dice, nos ha librado del reino. O sea, del reino, del poder, quiere decir eso, de las tinieblas. Allí estábamos antes de conocerle. Estábamos en oscuridad, en pecado, ciegos, en tinieblas, siguiendo al príncipe de este mundo, siguiendo a vanidades ilusorias, a ídolos mudos, sirviendo a lo que no es Dios. De ahí nos sacó el Señor y nos trajo al reino de su amado Hijo. ¿En qué reino estamos nosotros? Está determinado por a quién servimos. ¿Siervos de quién somos nosotros? Porque si somos siervos de la carne o del pecado para muerte, o somos siervos de Cristo, siervos de justicia.
Bueno, antes estábamos sirviendo a aquellas cosas, aquellas vanidades, aquello que no es Dios, y ahora servimos a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y también damos gracias, ya hemos vuelto a leer también, porque en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención es el pago del precio de un rescate, eso es redención. Fue pagado por Jesucristo con su sangre. Allí obtuvimos redención y perdón de pecados. Dios, en su santidad y en su justicia, tenía que aplicar el castigo merecido por nuestros pecados, ¿verdad? Él tenía que aplicar, y Dios no puede dejar de aplicar el castigo que merece el pecado. Así como un juez, si es verdaderamente justo, tiene que aplicar la pena que merece un delito, ¿verdad? El juez no puede decir, no, estoy bueno hoy, así que no importa que robaste o que mataste, te perdono, ¿verdad? Eso no puede decir un juez justo. Jesús, a quien Dios le dio el juicio de todas las cosas, tampoco puede aplicar, Dios no puede aplicar, no puede hacer remisión del pecado así sin pagarse. Alguien tenía que pagar, ¿verdad? ¿Quién pagó? Jesucristo. Jesucristo pagó, Jesucristo tomó nuestro lugar. Dios dice, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y entonces así, nosotros obtenemos por medio de su sangre redención. La sangre es del pago, del rescate, y perdón de pecados. O sea, todos nuestros pecados quedan, al haber perdón, al haber pago, entonces ya no hay tampoco, ya no hay querella, ya no hay reclamo, ya no hay juicio, ya no hay condenación por algo que ya fue pagado. Cuando ya hemos sido justificados, entonces no hay más condenación. Y en su amor con que nos amó, Él dio a su Hijo unigénito para que Él llevase nuestros pecados. Él pagó y nosotros recibimos perdón. Así podemos entender, y voy a ir cerrando con esto. Podemos entender por qué Pablo ora para que, siendo fortalecidos con todo poder, demos gracias con gozo al Padre. ¿Por qué? Porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, porque nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, y porque en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Realmente es una lista tremenda. No puede ser que nosotros los creyentes, los cristianos, un día cualquiera, cuando nos levantamos a la mañana o en algún momento, o cuando nos reunimos, no sepamos por qué tenemos que dar gracias a Dios. Y acá tenemos aquellas cosas más significativas, más importantes, más trascendentes. No son cosas de ahora nomás. Porque si ahora tenés trabajo, si ahora te sanaste de una enfermedad, mañana te vas a enfermar otra vez y te vas a morir, ¿verdad? Bueno, ojalá no sea mañana en el calendario, ¿verdad? Pero va a llegar. Se va a deteriorar otra vez tu salud, ¿verdad? Pero estas cosas de las que aquí habla, estas cosas que el Señor hizo, y ya no vamos a repetir, son totalmente, son trascendentes, son permanentes, son eternas. ¿Cómo no dar gracias? ¿Cómo no dar gracias? Porque ahora nosotros podemos darnos cuenta que nos trasladó de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Nosotros estamos en la luz, no estamos en las tinieblas. No ando en tinieblas, yo ando en la luz, dice esa cancioncita infantil. Realmente es tremenda la lista de motivos que aquí expresa, y también de ruegos, motivos de agradecimiento. Eso es lo que
Y voy a terminar con esto. Voy a leer en 2 Corintios 4, 18, para que nos aliente esto, porque aún en medio de la tribulación fijamos nuestra esperanza en las promesas, en lo porvenir, cosas que el Señor ya alcanzó para nosotros y que están guardadas en los cielos. 2 Corintios 4, 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y al comenzar el capítulo 5 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Vamos a dar gracias y a terminar aquí. Padre nuestro, te damos gracias por tus promesas, gracias por las oraciones que oró nuestro Salvador ya en aquel tiempo cuando estuvo caminando sobre esta tierra, y que él mismo dijo que no era solamente para aquellos que en ese momento estaban con él, sino que eran también para todos los que con el tiempo íbamos a creer en él por las palabras de sus testigos. Gracias, Señor, por tu iglesia, gracias por tu palabra, gracias por tu salvación, gracias por Jesucristo. Amén.